Muy buenos días a todos. ¿Ahí me oyen Adelante. bien? Sí, Sí, señor. perfecto. Ok. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todo el equipo de Azocanacol por todo el esfuerzo y todo el trabajo que han hecho en estos últimos días, sobre todo, para que esto funcione y para que estemos acá todos reunidos. Muchas gracias también a todos los participantes, a Ionio, a Yada, a Sonia, a María, a Andrea y a Ronald por acompañarnos hoy y por trabajar un día como hoy. Entonces, si yo tengo aquí dos pantallas y el celular, porque tuve problemas con el video. Entonces, si hay alguna cosa que no funcione, por favor avísenme para que estemos seguros de que todo el mundo nos oye. Estefanía, si me ayudas con la presentación, si la puedes compartir desde tu pantalla, eh, yo les voy diciendo por acá y Stephanie les va mostrando. Perfecto. Entonces, yo les voy a describir muy brevemente, porque no creo que me tome los 20 minutos, em, algunas de las estrategias principales que yo creo que tenemos que implementar en conjunto para que nuestra industria se consolide en el próximo año, los próximos 2 años. Estas estrategias no, digamos que no solamente, o sea, no son solo ideas mías, sino reflejan los comentarios y las ideas de muchas personas con las que he conversado en los últimos meses. Entonces, no, digamos, para ser completamente justo, hay muchas personas a las que les tengo que dar el crédito que al final les contaré. Entonces, esta es la agenda. Estos son los 4 temas de los que les quiero hablar. Primero, qué ha pasado en los últimos 2 años con la industria y cómo eso nos ha afectado y nos ha hecho como a veces no tener las perspectivas tan afinadas como tendrían que ser. En segundo lugar, les voy a pues, proponer las estrategias principales para que se consolide la industria en el año que viene, más o menos. Y finalmente, voy a presentarles 2 tipos o categorías grandes de productos en las que yo pienso que tenemos una gran ventaja o una gran oportunidad competitiva. Y finalmente, voy a sugerir unos mercados en donde creo que la industria colombiana podría ser muy exitosa en el corto o en el mediano plazo. Esos son los temas. Entonces, como casi todos creo que ya sabemos muy bien, la industria colombiana empezó con, la industria del cannabis, perdón, global, empezó gracias a la apuesta, digamos, política, ideológica, muy innovadora de un gobierno muy especial que hubo en Uruguay hace unos años. Uruguay es un país muy interesante, pero al mismo tiempo es un país muy pequeño, con unas características culturales muy especiales que son difíciles de replicar en el resto de Latinoamérica. Sin embargo, Uruguay fue capaz de hacer una apuesta por la legalización y le dio un giro de 180 grados a la política de drogas y al discurso contra las drogas en todo el mundo, cuyas repercusiones pues, se ven hoy en todo el mundo. Luego, el gobierno canadiense, en estrecha relación con banqueros de inversión y con la industria financiera canadiense, tomó ese modelo uruguayo y lo convirtió en un negocio financiero global. Y entonces ellos aprovecharon que la legalización del cannabis recreativo era pues básicamente un hecho, porque el gobierno, digamos que contaba con todo el apoyo para hacer eso. Y crearon un negocio eminentemente financiero alrededor de la legalización del cannabis. El, los argumentos o la narrativa alrededor de ese negocio no es que no sean ciertos, porque lo son y los beneficios del cannabis son notables, pero la forma en que esa narrativa se presentó y la forma como se transmitió fue un poquito exagerada, especialmente en relación con lo que estaba pasando en Estados Unidos. Eso hizo que se inflaran un montón las expectativas y que pues esperáramos que la industria creciera muchísimo en 2018 y 2019 y pues como sabemos, eso no fue así.
Y luego, eh, por una combinación de circunstancias, el gobierno colombiano legalizó el cannabis medicinal en 2016 y luego lo reglamentó con el decreto 613. Y con esos dos avances, pues ya teníamos un marco normativo que casi nadie en Latinoamérica tenía. Sin embargo, el siguiente paso, y como ustedes saben, a veces en la puerta del horno se quema el pan, en el siguiente paso de reglamentar ese decreto y esas leyes y convertirlos en actividades concretas, técnicamente rigurosas y eficientes, en ese paso nos quedamos un poquito rezagados. Tuvimos dificultades logísticas, técnicas, regulatorias, de las que hemos conversado muchísimo en Azocanacol y en otros grupos. La regulación o la reglamentación específica para las fórmulas magistrales apenas salió a finales del año pasado y fue bastante breve y bastante sencilla. Creo que todos esperábamos una reglamentación un poco más precisa. Y si revisamos, como también lo hemos conversado con muchísimas personas, si revisamos el balance a 2020 o incluso a finales de 2019, antes de la coyuntura del coronavirus, el balance de la industria colombiana es, digamos que regular, sin ser demasiado pesimistas ni criticar a nadie, por supuesto. La industria colombiana no ha cumplido las metas que todos esperábamos que cumpliera cuando estábamos iniciando en esta industria en el 2017. Y creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y creo que en algún momento también hemos conectado mucho con personas como Claudia Aristizábal, entre otros. Si quieres, ahora pasemos al siguiente, porfa. Entonces, el siguiente paso, lo que tenemos que hacer como industria y como gremio en el próximo año, yo creo, si no antes, es establecer unos gremios que nos permitan consolidar la industria de la forma más ágil posible. Em, los gremios tienen un montón de funciones y cada gremio, dependiendo de la industria en que esté, pues tiene características particulares, pero hay cosas muy generales y muy importantes que todos los gremios tienen que hacer. Lo primero es reunir proveedores de servicios y ayudar a filtrarlos. No tiene mucho sentido que cada empresa tenga que aprender de cada aspecto técnico del negocio y entrevistar a muchísimos proveedores y recibir muchísimas cotizaciones para construir un invernadero y de ahí en adelante para todo lo demás. Tiene que haber unos gremios que ayuden y que ofrezcan servicios técnicos, jurídicos y comerciales que hagan que las empresas paguen una afiliación y a cambio de eso obtengan servicios muy baratos y muy rápidamente. La segunda actividad que tienen que hacer los gremios, y que es quizás la más importante una de las más importantes para la consolidación, es facilitar las alianzas entre las empresas. Las empresas tienen que trabajar de forma, digamos, en equipo, tienen que trabajar unidas para hacer negocios. Porque si tenemos muchísimas empresas pequeñas que compiten por los mismos nichos y por los mismos mercados y que tienen una capacidad instalada pequeña o intermedia, para esas empresas va a ser muy difícil competir. Entonces, con el apoyo de un gremio sólido y bien constituido, podemos lograr que las empresas trabajen en equipo y pues lleguen al mercado lo antes posible. Y en tercer lugar, los gremios, no, espérate un segundo. Los gremios deben establecer lazos muy fuertes con el gobierno. Ya les voy a escribir un poquito mejor cuáles son los temas que yo considero prioritarios de, de este diálogo con el gobierno, pero si la industria, tanto los pequeños y los medianos como los grandes, no mejora sus lazos con el Estado, la industria no se va a consolidar al ritmo que todos queremos. En general hay dos caminos, yo veo dos caminos para esa consolidación. O mediante empresas que trabajan juntas con gremios y que hacen alianzas, que es este dibujo de las manos, o pues empresas grandes comprando empresas chiquitas a precios muy bajitos. Entonces, ese es el momento de hacer esa consolidación y de facilitarla para que las empresas pequeñas y medianas no se vean obligadas a negociar dentro de unos meses, cuando estén en una situación financiera muy difícil.
Pues ahora sí, si quieres, pasemos a la siguiente. Entonces, estos son algunos de los temas que yo considero claves que los gremios, Azocana-Cola, Azocolcana y las diversas asociaciones que conocemos tienen que abordar con el Estado, yo diría que en el corto o en el mediano plazo. Ninguno de estos temas es fácil, todos estos temas tienen múltiples implicaciones jurídicas, estratégicas y técnicas, pero tenemos que empezar a abordarlos para poderlos resolver lo antes posible. Entonces, el primer tema del que hemos conversado muchísimo es el de la normativa básica. Ya tenemos el decreto 613, tenemos las reglamentaciones magistrales, pero tenemos, digamos, la versión 1. Tenemos que sacar versión 2, versión 3, versión 4 y hacer que la norma sea cada vez más clara, cada vez más fácil de implementar y cada vez más efectiva, de acuerdo a los criterios de la industria y de acuerdo también a las necesidades que tiene el Estado de vigilar los procesos. Ahí hay un largo camino por recorrer y como ha mostrado el debate alrededor de la nueva versión del decreto 613, en ese camino nos hemos tardado mucho tiempo. El siguiente punto es el de los servicios financieros, que ha sido como un vía crucis para todos. Todavía la industria no cuenta con acceso a servicios financieros de calidad. Y pues en esas circunstancias hay un montón de empresas pequeñas y medianas que no tienen acceso a capital. Y así pues es muy difícil hacer cualquier cosa. Entonces ese es un tema, digamos que prioritario en la agenda del gremio o de los gremios. El siguiente tema, que es un tema un poco más estratégico y de más largo alcance, es el tema de los dispensarios. En Colombia, desde el principio, desde la ley, no se contempló la posibilidad de hacer dispensarios para vender flor seca con fines medicinales. No conozco las razones por las cuales eso es así, pero digamos que puedo entender la lógica del gobierno, eh, queriendo mantener separados el mercado reglamentado, legal, y el mercado no reglamentado. Sin embargo, si miramos la experiencia de otros países y de otros lugares donde ya llevan 5 o 6 años con una industria de cannabis, vemos que en la mayoría de esos lugares los dispensarios fueron el primer paso que le permitió a los productores de cannabis tener un producto y salir a venderlo, generar flujo de caja y así crecer y ir desarrollando gradualmente nuevos productos. Entonces, pues pienso que es una cosa importante y que sería muy valioso para la industria colombiana que consideráramos nuevamente la posibilidad de abrir dispensarios para usos recreativos y que esos dispensarios le permitieran a los pequeños y medianos vender flor seca para usos medicinales y así generar flujo de caja e ir creciendo gradualmente. De nuevo, esto no es una solicitud, el tema hay que discutirlo mucho, pero me parece que es muy importante. El siguiente tema es el de los cupos y la relación de Colombia con la JIFE. Como hemos visto, el proceso de solicitud de cupos, el análisis de los cupos, la emisión de los cupos, todo ese proceso es muy lento y es un poquito difícil. No está como muy bien planeado. Y como me han contado algunos abogados que han seguido de cerca este proceso, en pocos países y en pocos lugares tenemos un modelo similar. Entonces quizás vale la pena revisar el proceso por el cual se asignan los cupos y se evalúan, y al mismo tiempo vale la pena replantear o reconsiderar las relaciones de Colombia con la Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes. Porque ese ruido o ese debate que hay cada cierto tiempo respecto a los cupos que aprobó la JIFE y si esos cupos representan una oportunidad de negocio o no, o si esos cupos son un tema más, digamos, como informativo, como de diplomacia internacional, ese debate no nos favorece y sería muy importante lograr separar las necesidades técnicas de la industria y las capacidades de producción del tema diplomático, digamos, internacional que maneja la JIFE. Y por último, un tema un poquito más de largo alcance, un poquito más difícil, es la conversación sobre el uso adulto o el uso recreativo del cannabis.
Si en Colombia lográramos legalizar el uso adulto del cannabis y contáramos con dispensarios regulados para vender flor seca, tendríamos una gran oportunidad para los pequeños que venden flor, de generar flujo de caja, de conectarse con unas cadenas productivas y con la creación de valor más adelante, y tendríamos básicamente un pequeño negocio nacional, un pequeño mercado nacional que nos permitiría, de nuevo, generar ingresos para así crecer gradualmente. Entonces, estas conversaciones, por supuesto, son largas. Para legalizar el uso recreativo del cannabis necesitaríamos un cambio, una nueva ley o un cambio a la ley que ya existe. María Pacheco les puede contar un poco más de ese proceso en su charla ahorita más tarde, pero yo pienso que es una conversación que tenemos que empezar a tener con el Estado, formalmente y con, pues muy rigurosamente, no desde el activismo, sino más bien desde la formulación de política pública, y creo que es un tema que beneficiaría muchísimo a la industria en el corto plazo. Siguiente, porfa. Listo. Entonces, les cuento dos escenarios, pasando al tercer tema, de tipos de productos o de desarrollo de productos en los que yo creo que Colombia puede competir muy bien. Entonces, el primero es la producción de semilla de cáñamo, y Ronald Coquis les contará un poco más de esto en su intervención, pero por su potencial agrícola, por todas las tierras que hay en Colombia que tienen vocación agrícola y que podrían ser, o que son ideales para el cultivo del cáñamo, nosotros podríamos cultivar cáñamo muy rápidamente y hacer unos suplementos nutricionales de muy buena calidad muy rápidamente para diferentes mercados. Eso no requiere ni mucha tecnología ni mucho conocimiento que no esté disponible ya en Colombia, y sería una oportunidad de negocio para todos estos productores de cannabis, digamos que vienen del sector agropecuario y que están interesados en el cannabis como negocio agropecuario, ¿sí? Y ese es un primer sector del cual se ha hablado poco, pero con muchísimo potencial para la industria colombiana. El siguiente es el de los productos, digamos, de consumo masivo, los productos alimenticios, los productos con CBD, las bebidas con CBD, etc. Esos productos pues están integrados a una cadena de valor y de distribución muy compleja que termina pues en las grandes superficies, o que bueno, termina en el consumidor final, pero que pasa por las grandes superficies y que en la cual participan otros actores pues de otras industrias que tienen gran poder de negociación. Sin embargo, para los productores de cannabis, digamos, de nuevo, con vocación agropecuaria, contar con un producto bueno, una bebida, un suplemento, eh, que se, que se comercialice de forma masiva en grandes superficies. Un solo producto de ese tipo sería suficiente para jalar la industria y demostrar pues, que este modelo de negocio y que este tipo de productos sí tienen una oportunidad duradera en el largo plazo. Y de nuevo, la tecnología, el conocimiento y el interés de los consumidores por estos productos ya está, ya existe. Y en la parte inferior derecha de la imagen están los productos cosméticos y las tinturas, o más o menos algo equivalente a lo que en Colombia llamamos magistrales. En este nicho es en el que yo más me he enfocado, es al que más tiempo le he dedicado, y es donde yo veo las mayores oportunidades para la industria colombiana del cannabis y para la industria colombiana del cannabis, digamos que en asocio con otras industrias que ya existen en Colombia y que son muy fuertes. Entonces, si quieres la siguiente, Stephanie, por favor. Entonces, aquí me devuelvo un segundo. Este es un resumen gráfico de las exportaciones, de las principales exportaciones de Colombia para el 2017, y viene del Atlas de Complejidad Económica que hizo Ricardo Hausmann y su equipo. Ellos son unos economistas. Ricardo Hausmann es de origen venezolano. Ellos están en Estados Unidos. Y hicieron este atlas mostrando cómo evolucionan las economías de los países en relación a los productos que los países compran y venden. Entonces, Ricardo Hausmann muestra acá
que Colombia es principalmente un país que vende combustibles fósiles, hidrocarburos, que vende productos agrícolas, que son los que aparecen aquí en amarillo, en la esquina superior derecha. Tiene algo de turismo, algo de minerales y otros sectores muy pequeños que están empezando. Pero más o menos el 50% de la economía en Colombia depende de productos que no tienen valor agregado y cuyo valor fluctúa rápidamente, y sobre todo de productos que no nos permiten aprender tecnológicamente, ¿sí? Productos que la exportación de petróleo no nos permite aprender mucho de año a año. Entonces ese es el panorama de lo que Colombia exporta hoy, nuevamente. La siguiente, por favor. Eso, gracias. Dale, ahí. Y aquí, de la misma fuente, tenemos un resumen de los nuevos productos que ha exportado Colombia en los últimos 15 años. Entonces tenemos cacao, tenemos carne de res y tenemos dos cosas aquí que son muy importantes. Primero, unos extractos vegetales y unas, aquí lo ponen como simplemente como plantas enteras, como biomasa, que se usan para la industria farmacéutica, se usan como insecticidas o se usan para la industria cosmética. Y tenemos unos químicos, que aquí los llaman finishing agents, que son un conjunto de químicos y de productos químicos medianamente sencillos, o sea, no básicos, modificados, pero tampoco pues moléculas patentables, que son este 15.92%. Entonces tenemos estas dos como categorías que se han ido desarrollando en los últimos 15 años. Entonces, de nuevo, productos vegetales para la industria cosmética y farmacéutica y unos productos químicos, ¿sí? Y en esos dos segmentos hemos crecido en los últimos años. Siguiente, por favor, Stephanie. Entonces, con base en lo que cada país produce, se construye como un árbol, como un resumen de las principales oportunidades competitivas que tiene ese país con base en lo que el país exporta y en lo que el país sabe hacer en sus competencias, digamos, tecnológicas y de conocimiento. Y aquí tenemos, más o menos en el medio, de color morado, una categoría que se llama toiletries. Toiletries incluye los cosméticos y los cosmecéuticos. Y vemos acá que, de acuerdo a los productos que Colombia ya fabrica, estamos muy cerca, estamos muy bien posicionados para hacer toiletries. Tenemos una gran oportunidad, una oportunidad intermedia de participar en un mercado que tiene un tamaño de más o menos 12 billones de dólares, un mercado mundial, y un mercado que ha venido creciendo, que ha crecido un casi 10% en los últimos 5 años. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo el Atlas de Complejidad Económica, con base en datos de ProColombia y de otras fuentes, es que en Colombia ya contamos con las materias primas vegetales, con el recurso humano, con la tecnología y con los laboratorios certificados por el INVIMA, con capacidad de producir cosméticos y cosmecéuticos de excelente calidad para el mercado mundial. Entonces, si nosotros vamos a ingresar en la cadena de valor del cannabis, pues ya tenemos un canal que ya existe y que funciona muy bien en Colombia para hacer cosméticos y cosmecéuticos de excelente calidad. ¿Sí? Y ahorita en la presentación de Sonia, ella les hablará un poco más de la industria cosmética, pero quería señalar que los datos económicos de diferentes fuentes a escala global muestran la ventaja competitiva que tiene Colombia en este nicho de mercado. Siguiente, Steph, por favor. Entonces, aquí tenemos como un esquema global. No sé si alcanzan a ver la figura completa en sus pantallas. Pero aquí tenemos un esquema muy genérico del tipo de productos y el grado de complejidad y de rentabilidad que se puede obtener de esos productos derivados del cannabis. Tenemos unos productos muy básicos, pues como la flor seca y molida, que nos pueden generar flujo de caja, pero que no son productos con valor agregado. ¿Sí? Entonces, pues no queremos quedarnos vendiendo materia prima y no queremos repetir la historia del café con la industria del cannabis. Tenemos en la otra punta, en el extremo superior derecho, tenemos los productos farmacéuticos.
la industria, quizás con la industria de la tecnología, de los computadores y los celulares, es una industria inmensamente sofisticada, con grandes barreras de entrada, que requiere enormes inversiones y con grandes necesidades de conocimiento. Tampoco vamos a llegar ahí, digamos que saltándonos pasos. Y en el medio tenemos los cosméticos y cosmecéuticos y las fórmulas magistrales, que son los productos a través de los cuales podemos construir la evidencia científica para después desarrollar productos con grado farmacéutico, como el Sativex. Y pues como muchos ya saben muy bien, y hemos hablado de esto muchísimo en muchos eventos, el Sativex es un fitomedicamento. El Sativex no es un medicamento con una molécula sintetizada químicamente, es un extracto de cannabis estandarizado. Nosotros, como industria colombiana, podríamos desarrollar productos de este tipo, siempre y cuando hagamos el proceso, pues pienso yo, siempre y cuando hagamos el proceso, primero desde los magistrales, generando información científica de buena calidad, y luego, pues estandarizando todos los procesos. Entonces, el mensaje es que, digamos, mi mensaje o mi apuesta es que aquí en el medio, entre estos cosmecéuticos y los magistrales, tenemos la oportunidad de crear valor para Colombia en el mediano plazo. Siguiente, por favor. Y ya para ir cerrando, entre 2017 y 2019, la industria colombiana se enfocó en explorar los mercados en Estados Unidos y en Europa, pues en Norteamérica y en Europa. Y las empresas más grandes de Colombia están todavía buscando grandes mercados donde, como decía Ionio hace un momento, grandes mercados donde se puedan hacer negocios B2B y donde podamos pues ubicar grandes cantidades de producto para grandes poblaciones de consumidores con un muchísimo mayor poder adquisitivo. Y ese ha sido como el enfoque en los últimos 2 años, ¿sí? Lo que hemos visto más recientemente, sobre todo en 2019, en Norteamérica sobre todo, es que tanto Estados Unidos como Canadá tienen una gran capacidad instalada de producción, ¿sí? Tienen gran capacidad de producir cannabis de excelente calidad en los lugares que ya están destinados para esos propósitos. Y hemos visto también que la oferta de flor y de extracto ha aumentado mucho más rápido que la demanda, ¿sí? Eso por un lado. Y en segundo lugar, también hemos visto que si bien en Estados Unidos ha habido grandes avances regulatorios y hay unos mercados muy interesantes, como el mercado de California, Estados Unidos, por las complejidades políticas que han pasado y por la coyuntura del coronavirus, Estados Unidos quizás no tiene tanto afán de legalizar el uso del cannabis a nivel federal como pensamos varias personas el año pasado. Digamos. Yo era uno de los que pensaba que probablemente Estados Unidos iba a legalizar el cannabis a nivel federal y con eso se iba a crear, digamos que un gran entusiasmo en el mercado. Pero ahora, con base en lo que ha pasado en estos últimos meses, pues yo no creo que eso vaya a pasar en el corto plazo. Entonces, tenemos sobre oferta en Norteamérica y tenemos un marco regulatorio, digamos que un contexto regulatorio, político, no sé cómo más, no sé cómo llamarlo exactamente, pero tenemos un contexto político donde pues a nadie le interesa en Norteamérica facilitar la importación de extractos crudos de cannabis producidos en Colombia a un costo más bajo, ¿sí? Cuando aumente la demanda, cuando estén vendiendo mucho, pues probablemente pensarán, la lógica de los distribuidores en Norteamérica va a ser, bueno, me cuesta tanto producir en Colombia, me cuesta menos en Colombia que aquí, pues voy a comprar de los colombianos y voy a vender aquí. Pero no estamos en ese punto todavía. Entonces, en ese contexto, y con base en lo que he visto del interés de lo que ha pasado en Perú, de lo que está pasando en Brasil y en México, yo pienso que vale la pena que las empresas pequeñas y medianas de Colombia empiecen a explorar los mercados que hay en Latinoamérica, ¿sí? En Perú y en Ecuador hay un gran interés de los consumidores y hay una gran necesidad médica de productos a base de cannabis y no hay una buena oferta, no hay productos buenos.
Ni en Colombia, ni en Perú, ni en Ecuador hay marcas que estén posicionadas, ni productos que estén posicionados. Entonces el mercado está abierto para nosotros. Y tenemos otros dos mercados inmensos que son difíciles de colonizar y pues para eso está pues el trabajo que hacen Guiada y Ionio, para estudiar estos mercados en detalle, identificar los segmentos y identificar los costos que se requieren para poder distribuir en un mercado así. Eso no es una tarea sencilla y no quiero pues simplificar una labor que es complicadísima en una diapositiva. Pero quiero señalar simplemente que si la industria colombiana es capaz de llegarle al 5% de la población en estos mercados, podemos tener 19 millones de usuarios en el mediano plazo. Las cuentas de Ionio de hace un momento mostraban que el mercado puede ser de 12 millones. Eh, Quizás yo estoy siendo muy optimista, pero de nuevo, esto es una estimación muy gruesa. Pero quiero señalar simplemente que con las regulaciones que ya existen, con las certificaciones de INVIMA y siguiendo la normativa del Pacto Andino, ya es posible exportar productos cosméticos y cosmecéuticos hechos en Colombia a países como Perú y Ecuador. ¿Mm? Y ahí hay una oportunidad de negocio interesantísima para empresas pequeñas y medianas en la que pocas personas han pensado hasta el momento. Entonces, con estos 4 temas, quiero pues subrayar la importancia de los gremios, eh, terminar invitándolos a todos a que hagan alianzas y a que colaboren entre sí. Eh, y, y, de nuevo, pues agradecer a Socanacol y a todo su equipo por la invitación